Capítulo 521. Qué decisión tan crucial para tanta gente. No podía tomarla sin mirar hacia el futuro. Sin embargo, en cuanto miré a Indecisa, ella captó mi mirada y negó con la cabeza. Padre, los oráculos no pueden ver tan lejos en el futuro. Sabes que no podemos. Las generaciones de abejas con nuevos genes tardan mucho más de una semana en desarrollarse. Pero ¿qué pasaría si le diera mi sangre a alguien para darle el nuevo gen y probar esta habilidad? Indecisa frunció el ceño y cerró los ojos por un momento antes de abrirlos sobresaltada. Ah. Es una posibilidad. Es un poco confuso, porque hay muchos otros genes que podrían haber compartido, y todos los detalles, lo siento, esto no es relevante. Para entonces, la atención de todo el consejo estaba puesta en Indecisa. Nadie decía una palabra, y algunos incluso contenían la respiración mientras Indecisa cerraba los ojos de nuevo y se concentraba. Una adivinación rápida como esta era mucho menos precisa que un esfuerzo colectivo de varias docenas, o cientos, de abejas adivinando las mismas posibilidades. Esta vez, sin embargo, la probabilidad de que detectara y probara el gen de la mente de Colmena era muy alta, ya que Indeciso podía verlo con claridad. Tenía sentido. Ya me moría de ganas de tenerlo. Incluso si no tuviera Indeciso, podría haberlo tomado y luego prohibir a las abejas entrar en las mentes colmenas si las pruebas arrojaban resultados devastadores. Este gen podría ser solo un combustible para puntos genéticos. Las mentes colmenas son muy inteligentes, murmuró Indecisa en voz baja. Probablemente sea algo bueno. Madre es feliz, pero padre, no sé. No es infeliz, ¿verdad? Preocupaciones lo habría dicho si lo fuera. Lo haría. Gritó Worriesgone. ¿Qué ves? ¿Es este gen un error? Indecisa se sobresaltó en su asiento. Ah. No lo creo. Dejé escapar un largo suspiro. La profecía no fue tan informativa como esperaba, pero por la cara aturdida de Indecisa y la frustración que transmitía, supe que no podría decirme nada más. Me quedo con el gen del pensamiento Gestalt, chicas. Si fue un error, bueno, ya tenemos muchos genes basura en nuestro acervo genético, y de alguna manera sobrevivimos. Agité la mano. Pero se probará exhaustivamente, de eso estoy segura. Ambi asintió. Parecía tranquila y, en general, satisfecha con el resultado, pero vi un atisbo de preocupación en su mirada. No creo que hayas elegido este gen porque Indeciso te dijera que me hacía feliz, pero, no entiendo por qué yo me haría feliz si tú no. Aunque sea algo muy tonto, me dijo telepáticamente. Le envié una sonrisa rápida. Me parece que esto podría ser una tontería. Pero sigamos adelante, ¿eh? Teníamos muchos genes para elegir. Y los genes, como siempre, entusiasmaron a mi esposa, y la pusieron cachonda, pero eso lo dejamos para después. Después de todo esto, tengo otra idea sobre el posible nuevo morfotipo, dije misteriosamente. Y se basa en genes que ya tenemos. Así que centrémonos en las estadísticas por ahora. Quizá aporten algo interesante más adelante. Todos mis asesores estuvieron de acuerdo. Indeciso también asintió, una clara señal de que no veía genes interesantes en el futuro de ninguno de los atributos elegidos. Centrarse en los atributos fue la estrategia dominante para la última selección de genes, y funcionó bastante bien en aquel entonces. Para mejorar la fuerza, puedes elegir entre los siguientes genes: carga eléctrica y sangre ácida y movimientos musculares defensivos. Carga eléctrica primero y aumenta el voltaje de la descarga eléctrica. Sangre ácida primero. La sangre inflige daño ácido leve al contacto. También aumenta la resistencia al daño ácido en un 20%. Movimientos musculares defensivos. Permite tensar los músculos para prepararse para un golpe entrante y aumenta temporalmente la defensa en un 20% de tu fuerza. Leí los genes en voz alta y luego miré con escepticismo la descripción del último en la ventana de mi sistema. ¿No tenemos ya la capacidad de prepararnos para un golpe inminente? ¿Por defecto? Para demostrar lo que quería decir, flexioné un bíceps y lo pinché con el dedo. Como mi piel era extremadamente dura y estaba cubierta de escamas, mi total resistencia al daño físico hacía que mis fuertes pinchazos, incluso hechos con pequeñas garras, parecieran suaves. Este es claramente un caso de genes basura, padre, dijo Researchina. Sugiero que elijamos el que al menos tenga la ventaja de aumentar nuestra resistencia y sigamos adelante. Cierto.
Nuestros B-marines ya son inmunes a la mayoría de los daños, murmuré. Así que tomé sangre ácida de este set y le puse otro punto a fuerza, esperando si no por algo bueno, al menos por algo menos inútil. Como mínimo, las abejas ahora estaban adquiriendo fuerza adicional, y era su estadística más débil en ese momento, junto con la defensa. Para mejorar la fuerza, puedes elegir entre los siguientes genes. Aguijón disparable y garras venenosas y colmillos venenosos y shootable extinger primero y permite disparar el aguijón a una distancia de 60 metros. Garras venenosas primero. Permite liberar el veneno existente a través de garras huecas con forma de aguja. Colmillos venenosos primero. Permite liberar el veneno existente a través de colmillos huecos en forma de aguja. Ajá. Ahora sí que hablamos. Al menos esto es nuevo, pensé al instante. Mi entusiasmo se desvaneció rápidamente al darme cuenta de lo poderosos que eran nuestros aguijones avanzados en comparación con las garras y los colmillos. Incluso podíamos dispararles. Aunque hubiera algo igual de poderoso en el árbol de mejoras genéticas de garras o colmillos, quizás una mejora de límite, ya habíamos invertido demasiados puntos en aguijones como para empezar a subir de nivel otras armas naturales ahora. Al menos las armas que requerían tanta inversión como el veneno. Era el gen que costaba más puntos maximizar. Cuando elegí el shootable extinger segundo, mis chicas estaban tan poco entusiasmadas como yo, todas excepto Bloodero. El siguiente nivel de aguijón disparable fue una mejora notable para todos los soldados rasos que derrotaron a sus enemigos con gran superioridad numérica. Aunque con la mejora distribución de feromonas de morfotipo, había cada vez menos soldados que no fueran del morfotipo de marine. Estos últimos genes basura fueron una señal. Una señal de que deberíamos elegir otra estadística esta vez. Capítulo 522. La siguiente lección genética también fue basura. Aumentar la agilidad me dio la posibilidad de elegir entre control de extremidades separadas, piernas de corredor y cola flexible y cola flexible primero. Hace que tu cola sea mucho más flexible. Ninguna de estas mejoras fue revolucionaria, pero al menos la cola flexible se complementaba con todas las mejoras para disparar aguijones. Las colas de abeja básicas se parecían mucho al abdomen de las abejas terrestres y eran demasiado gruesas para doblarse, a pesar de estar cubiertas por varias placas finas de quitina, pero no una. Indeciso me aseguró que este gen y sus mejoras harán que las colas sean más flexibles e incluso más largas, similares a las de los escorpiones, supuse. Esto nos ayudaría a apuntar y disparar, lo cual era especialmente importante para la puntería a larga distancia. Tal vez si las colas de las abejas fueran lo suficientemente largas, Tabletina encontraría una forma de colocarles un telescopio. Luego decidí aumentar otro parámetro, que era relativamente bajo entre las abejas: la defensa. Y aquí me tocó la lotería. No era uno literal, donde obtendría 3 niveles de un gen en lugar de uno, pero aún así fue muy útil. Fue resistencia al frío y resistencia al frío y reduce el daño por frío y reduce la velocidad de congelación en un 20%. Sospeché que los árboles de Usnea utilizaban una versión limitada de este gen, o del gen de resistencia al calor, para absorber el calor de su entorno. Si bien esto parecía una habilidad envidiable dado el éxito que tuvieron los árboles de Usnea hasta que se encontraron con los ciervos de lomo liso, me alegré de que más abejas pudieran desarrollar inmunidad al frío y poder entrar en el aura helada de los árboles de Usnea. No solo podremos cultivar mejor los árboles de Usnea, sino que quizá podamos usarlos para otras cosas. Como para enfriar maquinaria que necesita refrigeración o para mantener los alimentos frescos, reflexioné después de tomarlo. Me pregunto si es posible hacer una versión bonsái de los árboles de Usnea. Es bueno no tener que depender de evoluciones caóticas para protegernos de ellos, dijo Tabletina, mirándome con sus ojos desparejados. Son útiles, pero sigo sin confiar en ellos. Sabemos tan poco sobre ellos y lo que pueden hacer, nuestros ojos no pueden ver lo que son. Estoy totalmente de acuerdo. Al menos, las demás plantas eran previsiblemente hostiles, y mucho menos peligrosas incluso cuando evolucionaron. ¿El dios Usnea podría condenar fácilmente a todo el imperio de las abejas? Entonces debemos crear un nuevo morfotipo que asegure nuestra superioridad militar incluso sobre ellos. Declaró Bloodero. Como abejas con ataques de todo tipo que pueden matar enemigos con cualquier resistencia. Especialmente comandos letales. Me rasqué la mejilla. Esta no parecía la peor oferta.
Aunque aún no estaba seguro de si teníamos suficientes puntos de morfotipo para un asesino con semejante morfotipo. No tenía sentido crear un morfotipo científico específico, ya que ya les había dado a los Arbes el gen aprendizaje rápido X+, y que los convirtió en grandes investigadores. La mayoría de los demás trabajos podrían ser realizados perfectamente por abejas comunes y corrientes, sin necesidad de ninguna especialización. Quizás podamos guardar un morfotipo para más adelante, cuando nos encontremos con otro enemigo demasiado poderoso, padre. Preguntó Worriesgone. Quizás, dijo Ambrosia. Pero creo que es un buen momento para crear un morfotipo exclusivo para Keynes. Incliné la cabeza, pensando en ambas sugerencias. No creo que guardar un recurso tan poderoso para más adelante nos beneficie a largo plazo, Worriesgone. Pero esa idea de las reinas, tienes razón, Andy. Mantener todas estas reservas con abejas no evolucionadas es cada año más problemático. Sobre todo porque hay tantos patógenos nuevos en el aire, y las propias colmenas corren un mayor riesgo de endogamia con cada generación de reinas. Con un morfotipo de reina específico, podríamos eliminar a las reinas de las colmenas y dejar que las abejas vivan en paz el resto de sus vidas. Con la capacidad económica actual del imperio de las abejas, esto sería fácil. Estas abejas ya dependían de nosotros para alimentarse y beber. Sin una reina, las obreras no tendrán reemplazos y morirán de viejas en un par de meses. Será triste verlas partir, pero siempre fueron increíblemente efímeras. ¿Entonces estás de acuerdo con mi sugerencia? Preguntó Ambrosia. Se nota que nuestras hijas también la aprueban. Al mirar a nuestro alrededor, vi lo mismo. Nuestras chicas se han estado comunicando con miradas significativas y ondas de mensajes telepáticos. Al escucharlos, oía cosas y preocupaciones preocupadas preguntándose qué significaría esto para la propia Ambi, ya que no pudo obtener un morfotipo en la edad adulta. Bloodero se preguntó si las reinas también podrían ser asesinas, debió de gustarle mucho la idea de un morfotipo asesino, y conversó con susurro al respecto. Manos ayudantes observaba desde un costado, siempre atento a la más mínima señal de que alguien quisiera algo de beber, comer algo, necesitar material de escritura o cualquier otra cosa. El único que parecía realmente excluido era indeciso. Esto no era inusual. Poseía un gen telepático, pero sus habilidades precognitivas, como las de todos los oráculos, hacían casi imposible su uso correcto, ya que no podía enviar un mensaje telepático sin añadirle un montón de visiones propias. De la misma manera, no podía escuchar los mensajes de los demás porque estaba constantemente mirando y escuchando cientos de sus propias visiones. Fue un milagro, y el resultado de mucho entrenamiento, que los oráculos pudieran funcionar. Todavía parecía un poco triste cada vez que esto pasaba. Me entristeció que el gen de la precognición no fuera mío y que no pudiera mejorarlo hasta el punto de que perdiera sus desventajas. Si es que esto era posible. Sin embargo, pensar en esto me dio una idea descabellada. Una idea horrible, quizás. Pero si alguien podía decirme si era válido, ese era Orecolum Decided. Olvídense del morfotipo de la reina por ahora. Me levanté de mi asiento y fui directamente a Indeciso. Querida, tengo una pregunta muy importante para ti. Ella levantó sus ojos perpleja y me miró. Padre. Capítulo 523. ¿Cuál sería el efecto de maximizar y romper los límites del gen de la evolución caótica? Solo tenía 5 niveles. Ahora mismo, podía dárselo a cualquiera de los morfotipos existentes, no solo al nuevo. Pero con la ruptura del límite, pude leer inmediatamente el efecto del gen mejorado. Indecisa me miró con los ojos muy abiertos, asintió y los cerró. El consejo esperó pacientemente mientras ella adivinaba y registraba los resultados en un papel. Luego me lo pasó y lo leí. Evolución caótica V+I, Max. Con un 100% de probabilidad, este gen será reemplazado en la progenie con un gen aleatorio de nivel, Max, I. Esto es, hice una pausa y me mordí el labio. ¿Malo? Preguntó indeciso. Salvaje. Dijo Whisper. Su proyección astral, invisible a nuestros sentidos, debió de acercarse para leer sobre mis hombros. Al instante siguiente, la oí leer el gen a todo el consejo. Inmediatamente respondieron con sus propios pensamientos. El poder salvaje de tantos genes desbordados que nunca desbloqueábamos era tentador para muchas de mis hijas.
El simple hecho de tener todas las abejas del imperio, con su caótica evolución, nos ha salvado más de una vez, gracias a la versatilidad de la evolución caótica. A otros, como Reshiarchina, no les gustó su imprevisibilidad. Yo mismo estaba dividido. Tenemos todas las herramientas para afrontar las posibles consecuencias negativas, pensaba Tabletina. Tenemos los ojos de nuestro padre. Esto no es muy diferente de la última vez que tuvimos la evolución caótica. Ya nos encargamos de ello. Podríamos volver a encargarnos de ello. Este poder también estará limitado a un morfotipo y será más fácil de controlar, oí pensar a Ambi. Las abejas jóvenes se sentirán bien al pensar en lo necesarias que son para la colmena ellas y sus poderes especiales, pensó Worriesgone. Podemos hacer muchas obras de radio sobre abejas caóticamente evolucionadas que salvan el día. Incluso más de las que ya hay. También hubo pensamientos negativos. Cosas miraba indecisa y mordía el labio. ¿Qué pasaría con los oráculos evolucionados? La precognición ya es muy complicada. Este poder es difícil de controlar. Sería una mayor ventaja numérica simplemente crear un morfotipo de reina que pueda reproducirse asexualmente y luego eliminar todas las colmenas no evolucionadas del imperio, pensaba Reshiarchina, mientras escribía cálculos en una hoja de papel. Será ineficaz combinar ambos, ya que el mejor morfotipo de uso general actualmente es el ARB, y un morfotipo centrado en la fertilidad no servirá de nada. Decidí que los argumentos de Reshiarchina tenían más sentido. Muy bien, chicas. Ya lo he decidido, declaré, acallando el zumbido de mis pensamientos. No habrá límite de evolución caótica. En su lugar, crearé un morfotipo de reina. El declive de las colmenas de abejas no evolucionadas, incluso en las reservas, es algo que nos amenaza cada mes. Esta amenaza podría ser mortal. Pero con el nuevo morfotipo de reina, el imperio de las abejas podrá olvidarse de ello. Los hombros de Tabletina se desplomaron un poco. Es sensato, padre. Mi gente podría estudiar abejas comunes y corrientes, que evolucionaron caóticamente. Sonreí. Vamos. Tú y Brodero deberían unirse y estudiar a nuestros enemigos en lugar de a sus hermanas. Al menos, en general. A diferencia de Tabletina, otros asesores no tenían sentimientos tan fuertes sobre una u otra solución y no protestaron. Abrí mi pantalla de morfotipos y añadí uno nuevo. Tenía ante mí una tierra virgen, y rápidamente la llené de genes. GLB. Puntos genéticos. 80/80. Límite de puntos de quiebre. 2/2. Resistencia al veneno V, máximo. Resistencia al calor tercero. Digestión de la carne. Regeneración más rápida segundo. Desarrollo juvenil más rápido cuarto. Inmunidad mejorada V, max. Aprendizaje rápido X, max. Percepción olfativa segundo. Metabolismo mejorado X, max. Garras segundo. Memoria perfecta. Aumento de la fertilidad X más Y, max. Digestión de la hierba. Músculos de contracción lenta. Telepatía décimo, max. Vuelo V más Y, max. Herencia de atributos. Empatía sobrenatural. Resistencia al frío V, max. Distribución de feromonas por morfotipificación. Ahí estaba. Un arquetipo centrado por completo en la reproducción. Un metabolismo mejorado nos ayudaría a ahorrar algo de alimento para poner todos esos huevos. Por supuesto, como también eran reinas, administradoras y gobernantes del imperio de las abejas, tenían genes para aprender rápidamente sus responsabilidades y cómo resolver diversas situaciones. Y para poder esparcir feromonas morfotipificantes en la mayoría de las colmenas, contaban con el gen de vuelo descomunal. No todas las GLBs estarían revoloteando por el imperio, esnifando sus feromonas morfotipificantes a todo el mundo, pero muchas sí. ¿Por qué este morfotipo se llama GLBs? ¿Qué parentesco tienen con las gelatinas? Me preguntó Ambrosia, frunciendo el ceño. Son morfotipos de reinas, Nettie. Necesitan un nombre serio. ¿Como las Royal Bees? Me alegró saber que su idea de un nombre serio era tan parecida a la mía. Pero esto es todo. Pensé que abejas reales sonaba demasiado básico. Y las abejas de goma son más lindas. Son casi como gominolas, excepto por esta jalea real. Así que son abejas de goma reales. ¿Entendido? Sí, sí. Exclamó Worriesgone desde su asiento. Ambrosia asintió de una manera mucho más fría y regia. Sí, tiene mucho sentido. Y un nombre con juego de palabras es aún más sublime que los comunes. Buena elección.
Después de esto, mejoré rápidamente otros morfotipos que tenía. Por suerte, me quedaban algunos puntos genéticos en cada uno, así que pude permitirme darles inmunidad al frío a todos. Ahora podrán trabajar cerca de los árboles de Usnea. Los Arbees también heredaron el gen de la mente de colmena, ya que hoy en día investigan mucho. Los Beouns obtuvieron sangre ácida, por lo que cierta resistencia al ácido podría serles útil. Los B-marines obtuvieron el gen de la cola flexible, aunque solo el primer nivel. Esto solo me dejó a mí. Bueno, simplemente me añadí la inmunidad al frío, quinto nivel de resistencia al frío, y luego la cola flexible V, máxima. Ahí se acabaron mis puntos genéticos. Los resultados cuando acepté los cambios fueron inmediatos y deslumbrantes. Mi cola me picaba y se movía sola, obligándome a saltar de la silla. Con el crujido de la quitina y las escamas desprendidas, le crecieron una docena de segmentos nuevos, volviéndose mucho más larga y delgada, hasta que... Capítulo 524. Hasta casi me piqué en la nuca. Mi cola era tan larga que podía levantarla por encima del hombro si inclinaba el cuerpo hacia adelante. Aunque la gravedad la empujaba hacia abajo, las contracciones musculares, causadas por el rápido crecimiento, la curvaron hacia arriba y la balancearon sobre mi cabeza, provocando varias exclamaciones de asombro entre las chicas cercanas. Mi aguijón aún brillaba intensamente en su punta, goteando veneno mortal y listo para golpear cosas. Esta era una verdadera cola de escorpión. Increíble. Exclamó Bloodero, levantándose. Padre, esto te hará mortal. ¿Nos enseñarás cómo se usa esta cola? Esta cola es tan grande y desprotegida. Y una armadura normal no le quedará bien, no, no. Pensó cosas, preocupado. Voy a diseñar otra. ¿Necesitaré medidas? Preocupado me miró con ojos grandes y brillantes. Papá se ve muy diferente ahora, tendremos que rehacer sus imágenes. Todo esto puede esperar, les dije a mis chicas con severidad. Antes de que pase nada, quiero probar la mente de colmena. Esto no fue tan inmediato como lo hice parecer. Mientras se reunían candidatos para la primera unión de mentes colmena y se les daba mi sangre para una mejora genética, habían pasado 3 días enteros. Tuve tiempo de probar mi nueva cola. Al principio era difícil de manejar, pero no más pesada que la anterior. Poder apuntar por encima del hombro en lugar de entre las piernas me permitió alcanzar objetivos mucho más pequeños y rápidos a distancias mucho mayores. Aún estaba lejos de ser un francotirador de verdad, pero acertar a algo de tamaño humano era bastante fácil. Por lo demás, podía disparar y rezar. Al tercer día, el consejo se reunió de nuevo, pero no en la sala del consejo. Esta vez, nos reunimos en una sala vacía de uno de los edificios de investigación. 15 abejas investigadoras con morfotipo base estaban en fila frente a nosotros. Todas eran voluntarias, pero lo más importante es que fueron seleccionadas por su personalidad tranquila y serena. Esperaba que esto mejorara las habilidades de la mente colmena resultante y evitara cualquier incidente. Incluso ahora, esto se notaba en la calma con la que miraban a los consejeros que los observaban desde la distancia. La mayoría de las demás abejas en su lugar estarían nerviosas y necesitadas de demostrar su valía. Especialmente porque yo también estaba allí. Salí hacia ellos. Hola a todos. Hola, padre. Saludos, padre. Hola, padre. ¿Estás listo para esto? Todas las chicas asintieron con la cabeza unánimemente. Lo percibí en sus pensamientos y emociones. Estaban casi tan tranquilos como parecían, con apenas un atisbo de anticipación. Desde que heredaron mi sangre y mis genes, sintieron la capacidad de conectar con otras mentes cercanas. Estas chicas solo tenían telepatía primero, lo que significaba que su alcance de conexión era de solo 10 metros. Pero todo estaba bien mientras permanecieran en esta habitación. Pues empecemos. Buena suerte, chicas. Asintieron nuevamente y se miraron el uno al otro. No hubo chispas, ni explosiones, ni siquiera una pausa. Solo una tranquila conexión mental que para mí, un observador, fue tan natural como un entendimiento sin palabras entre dos amigos para siempre. 15 amigos para siempre en este caso. Exteriormente nada cambió en estas abejas. Pero a nivel telepático, donde antes podía escuchar 15 mentes, ahora sentía solo una. Pero era una mente que incluso se sentía 15 veces más grande que cualquier otra. Sentirla me abrió los ojos de par en par. Y había un nuevo panel de estado sobre estas abejas.
Tabletina también lo vio. La oí respirar hondo. Mente colmena aliado. Miembros. 15. Especie. Abeja común. Inteligencia. 157,5. Era un panel de estado muy pequeño, pero los estados originales de las abejas en la mente colmena no se habían modificado. Sin embargo, ahora también tenían escrito mente colmena junto a aliado. Miré fijamente la mente colmena me miró con 15 pares de ojos. Entonces, ¿cómo se sienten, chicas? Una pregunta estúpida, ya podía sentir telepáticamente que se sentían bien. Nos sentimos bien, padre, dijo uno de ellos. Si no usara la telepatía, no podría notar que algo tan extraño les pasaba. Mis consejeros, la mayoría de los cuales no tenían mucha telepatía, observaban esto con confusión. Pero quienes percibían lo mismo que yo estaban tan conmocionados y, quizás, asombrados como yo. Entonces, ¿ahora están de acuerdo? Preguntó Ambrosia, acercándose para pararse a mi lado. Las chicas de la mente colmena asintieron al unísono, perfecta y antinaturalmente. Ahora todas podían ver que algo había cambiado en su comportamiento. Ya veo. Bueno, nos reunimos aquí para poner a prueba sus capacidades, hijas. Ambi me miró y luego se volvió hacia Resiarchina. Denles una tarea mental. Esto será muy interesante, dijo Resiarchina. De su riñonera, sacó un cuaderno sencillo y lo abrió por un marcapáginas. Resuelve esto. Les pasó el libro a las abejas de la mente colmena. Ya sabía que trataba sobre unas ecuaciones químicas que Resiarchina resolvía en su tiempo libre. Para los investigadores de bajo rango, como los de la mente colectiva, esto era como una Biblia con la firma de Jesús. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa de nuevo, al unísono, y uno de ellos tomó el libro con reverencia de Resiarchina. Hojeó las páginas. Mientras me preguntaba cuándo ella y la mente colmena empezarían a leer, la abeja lo dejó. Esto fue demasiado simple, asesor Resiarchina. La solución es el ácido de bajo impacto. Será el disolvente perfecto. Me volví hacia Resiarchina, preguntándome si esto se acercaba a la realidad, y la vi tapándose la boca en estado de shock. No, espera, era pura emoción. Eres brillante. Exclamó Resiarchina. Esto encajaría a la perfección. Pero se me habría ocurrido en una hora. Hacer las cosas más rápido no basta. Debes hacer tareas más complejas. Esperen un segundo, la interrumpí. Antes de que algo funcione, debemos probar algo extremadamente importante. Capítulo 525. ¿Quieren ver qué pasará con nosotros cuando dejemos de ser una mente colmena?, dijo la abeja que hablaba por ellas. La mente colmena era lo suficientemente inteligente como para que esto no fuera una pregunta, sobre todo porque las abejas que la conformaban estaban informadas de antemano de lo que se esperaba de ellas. A pesar de eso, en ese momento sentí una ola de ansiedad proveniente de la mente colmena, y me puso ansioso junto con ellos. ¿Qué pasa, chicas? Pregunté. Las predicciones decían que era inofensivo. Si tanto les gusta estar así, ¿podrán hacerlo más tarde? La idea de que alguien quisiera seguir formando parte de una mente colmena teniendo otras opciones me resultaba extraña, pero podía aceptarlo. Podía. No importaba cuánto tiempo pasara viviendo como abeja, mis hijas nacieron abejas. Siempre hubo diferencias culturales derivadas de ello. Podía comprender y aceptar que, a veces, mis hijas tenían prioridades completamente diferentes a las que yo podía comprender. Lo sabemos, padre, dijo la abeja con solemnidad, alzando hacia mí sus grandes ojos brillantes, junto con todas sus hermanas de mente colmena. Pero, tenemos miedo. Ahora mismo, podemos sentir la consciencia individual dentro de la nuestra. Están dormidas, pero ahí están. Cuando estábamos separadas, no podíamos sentir la consciencia que somos ahora. ¿Significa esto que desaparecerá por completo cuando nos separemos? ¿Qué significaría para nosotras? Si nos reunimos de nuevo, ¿crearemos la misma mente colmena o una diferente? Abrí la boca y luego la cerré. En mi lugar respondió Tabletina. La desaparición completa de la consciencia significa su muerte, y la de sus dueños, dijo. Hay varias señales de vida. Tener una consciencia que se puede percibir telepáticamente, tener un panel de estado que se puede ver con los ojos del padre, respirar y consumir alimento. Por 2 o 3 de estas señales, la mente colmena es una criatura separada de las abejas que la componen. Así que supongo que morirá por separado.
Dado que las abejas pueden reunirse en mentes colmena en muchas configuraciones, dudo que tu mente actual simplemente se duerma. Me sobresalté. Tenía todo el sentido del mundo, y lo odiaba. Sobre todo porque sabía que no existía un alma que pudiera persistir incluso cuando la mente colmena había desaparecido. Mierda. Entonces olvídense de separarse, chicas. Supongo que si están bien así, pueden seguir así. Aunque les costará no alejarse más de 10 metros. Esto será ineficaz. Claramente, solo los Ardés serán los candidatos perfectos para convertirse en mentes colmena, pensó Resiarchina, pero no protestó en voz alta por mi decisión. En cambio, fue la mente colmena la que lo hizo. No, nos ofrecimos voluntarios sabiendo los riesgos, padre. Sabíamos que debíamos averiguar si nuestra nueva habilidad tenía efectos secundarios. Fue un momento de debilidad dudar en hacerlo. Pero si tenemos que morir, con gusto nos sacrificaremos para que otros sepan a qué temer. Estaba a punto de protestar, pero sentí la determinación de la mente colmena. Su increíble inteligencia les permitió comprender la situación y mi postura con claridad. Como su padre, no quería que nadie muriera, pero como su emperador, tenía que terminar esta prueba. La mente colmena no quería que sufriera por el conflicto entre estos dos, así que no me dieron la oportunidad de detenerlos. Simplemente rompieron la conexión de la mente colmena tan rápido como fue creada. En un instante, la conciencia recién nacida y sin nombre se extinguió como una vela. 15 abejas jadearon y se tambalearon, perdiendo la sincronía y luciendo completamente aturdidas. Inmediatamente, Tabletina corrió hacia la más cercana y comenzó a verificar su salud. Sin embargo, ninguna de las abejas perdió puntos de salud. Ambrosia se acercó a mí y sentí una sombría gratitud proveniente de ella. Eran una buena abeja, dijo. Luego, enviándome telepáticamente el mensaje solo a mí, añadió. No querían agobiarte con esta decisión. Este es el nivel de consideración que muy pocas abejas en el imperio tienen. Sí, respondí, asintiendo con tristeza. En todos los aspectos. Mientras intercambiábamos palabras, las antiguas abejas de la mente colmena se habían recuperado. Me volví hacia la chica del frente, la que antes era la portavoz de la mente colmena. ¿Cómo estás, querida? ¿Te duele algo? ¿Tienes otras sensaciones? La abeja meneó la cabeza. Me siento bien ahora, padre. Y recuerdo perfectamente estar en la mente colmena, miró a sus hermanas y sonrió. Todas se miraban como si se vieran por primera vez. Fue maravilloso. ¿En serio? Levanté las cejas. Sí, padre. Éramos grandes, fuertes e inteligentes. Podíamos hacer un montón de cosas por la colmena. Nuestros hijos dormían en ese momento, pero en su lugar teníamos un nuevo y poderoso yo, explicó. Luego la abeja añadió con más tristeza. Apenas tuvieron tiempo de descubrir qué podían hacer antes de morir. No lo podría decir mejor. Con razón indeciso no supo si estaba contento después de esta prueba. Un nuevo ser fue creado solo para morir. Y ni siquiera tenía nombre. Dejé escapar un largo suspiro. Gracias por sus sacrificios, chicas. Y, Andy, preocupaciones desaparecidas. Por favor, organiza la mente colmena Wonderful 15 para que aparezca en las listas de abejas nacidas y muertas. Agrégalas al próximo servicio conmemorativo, todo como si fuera una abeja común y corriente. Es una idea maravillosa, Ambrosia sonrió con ironía, Nettie. Creo que el nombre Wonderful 15 ya estaba tomado, pero no Evening Wonderful 15. Sí, padre, madre. Dijo Borriesgone, asintiendo rápidamente. Los ciudadanos del Imperio Abeja sabrán su nombre. Mente colmena maravillosa, 15. Ascendí, sintiéndome un poco mejor por todo esto. Padre, ¿seguimos con las pruebas? Me preguntó Tabletina. Capítulo 526. Creo que hemos descubierto lo más importante, chicas. Crear mentes colmena no es algo que se pueda tomar a la ligera. No deberían desmantelarse después de su creación. Así que, cuando creemos la próxima mente colmena, quiero que tengamos un plan para su continuidad y trabajo en el imperio. Después de esta declaración, les di a todas las abejas de la difunta Evening Wonderful 15 una palmadita en la cabeza y otra palabra de gratitud por su ayuda, y el consejo pasó a nuestra sala del consejo. Allí trabajamos en la creación del plan que mencioné.
Dado que las mentes colmena se basaban en la telepatía, solo podían existir cuando cada miembro de una mente colmena estaba dentro del rango telepático de todos los demás miembros de la mente colmena. Aunque esto requeriría más pruebas, creí que una pérdida temporal de una sola mente no dañaría a una mente colmena tanto como su dispersión total, pero una mente colmena podría perder cohesión después de perder demasiadas mentes. Independientemente de mis conjeturas e incluso de las predicciones de los oráculos, estaba claro que todos los miembros de una mente colmena debían vivir y trabajar en la misma colmena. Planificamos que algunas abejas de la generación de abejas duras, con el gen del pensamiento gestal, formarán una pequeña mente colmena, y luego permitiéramos que más personas se unieran a ella para ver si esto era más efectivo que crear varias mentes colmena más pequeñas. Lentamente y con cuidado, después de lo que descubrimos sobre la vida de las mentes colmena, esto parecía una muy buena idea. Por supuesto, esto no podría ser tan fácil. 20 días después, estaba previsto que la última camada de abejas jóvenes emergiera en la colmena supremo. Las camadas que portaban nuevos genes siempre eran especiales. Ambi y yo íbamos a menudo a verlas personalmente y a asegurarnos de que no hubiera complicaciones. Nos sentamos en una cámara de observación con una vista clara de las celdas de crianza en la pared opuesta y esperamos pacientemente, charlando sobre varias cosas. Esta vez, al principio, parecía que todo iba como debía. Abejas comunes, bee marines, beouns y ardes se abrieron paso desde sus celdas de cría y desplegaron sus alas con asombro infantil y cierta confusión, mientras las abejas nodrizas revoloteaban con toallas, ropa y comida. Las celdas reales de las Jelly se construyeron a cierta distancia, y las niñas dentro seguían creciendo. Las reinas siempre crecían más despacio que las demás, ya que debían ser más grandes y fuertes. Y mientras pensaba en esto, sentí una presencia mental colosal que aparecía cerca. Los jadeos de sorpresa de las enfermeras y las abejas jóvenes se oían incluso por encima del constante zumbido de las alas. Las abejas miraban a su alrededor, conmocionadas y alarmadas, intentando comprender qué era aquello. Pero yo y Ambi ya lo sabíamos. Ella ya estaba de pie desde su asiento. Lo que tienen. Una mente colmena. Frente a nosotros, cientos, no, miles. Las 4000 abejas duras morfotipadas de esta generación ahora poseían la misma sincronía que las abejas de mente colmena maravillosa, 15. Ahora poseían la mente y la memoria unificadas de 4000 abejas recién nacidas, lo que significaba que seguían desorientadas y simplemente se quedaban quietas, sin mucha diferencia de sus hermanas. No podía verlas todas a la vez desde mi posición, claro. Había demasiadas celdas de cría. Pero podía sentir, con mi telepatía, que todas las abejas que podían entrar en una mente colmena entraban a la vez. Sí, se han convertido en una mente colmena. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo harían así? Ambrosia negó con la cabeza. No, primero debemos pensar qué hacer con ellas. Están alarmando a las abejas cercanas. Incluso los guardianes de la colmena podrían intervenir si alguien no les dice que se retiren. Lo haré. Calma a las abejas. Eres mejor calmando, y estas abejas te escucharán instintivamente, dije. Entonces podemos pensar en el porqué. Ambi asintió y voló hacia las celdas de cría. Su simple aroma hizo que todos se detuvieran a escuchar, y junto con su majestuosa y elegante presencia, supe que se aseguraría fácilmente de que la situación no se descontrolara. Mientras tanto, comencé a enviar mensajes telepáticos a los asesores y directamente a varios comandantes y líderes, explicándoles que no debían preocuparse y que les dijeran a sus subordinados que hicieran lo mismo. También envié mensajes a las colmenas cercanas, a todos los que pude alcanzar con mi alcance telepático. Las personas de las colmenas distantes que también poseían telepatía décimo más y percibirían y se alarmarían por la nueva mente colectiva, al igual que quienes vivían en la colmena cercana. Ni siquiera sabrían si la mente colectiva estaba en su colmena, en otra colmena o en cualquier otro lugar. Mientras estos mensajes se transmitían por la cadena de mando, observé cómo las cosas en las celdas de cría volvían a la normalidad. Al menos, todo parecía normal si no se miraba dos veces. Las enfermeras volvieron a atender a las abejas, y estas, incluidas las ardbes, aceptaron tanto sus cuidados como sus instrucciones. Las ardbes simplemente lo hicieron de forma más organizada y entendieron las instrucciones mucho más rápido. Terminé de calmar mi parte de las abejas al mismo tiempo que Ambi terminó con la suya y regresó conmigo.
La colmena sabe que, por el bien de la colonia, deben seguir mis instrucciones y las de mis enfermeras, dijo Andy, de pie cerca de mí. Saben tan poco como otras abejas, pero son tan inteligentes que casi parecía como hablar con un oráculo recién nacido. Pero descubrí por qué se han unido. ¿Eh? ¿Acabas de preguntarles? Sí. Dijeron que se sentían capaces y que querían hacerlo. Las abejas con el gen del pensamiento gestáltico parecen estar impulsadas a usarlo, esto es todo. Gemí y me froté la frente. Vaya, mierda. Menos mal que solo los ardés de aquí tenían este gen, pero, esto significa que cada nueva generación se convertirá en una mente colmena antes de que podamos siquiera intentar explicar por qué no deberían. ¿Y qué iba a hacer? ¿Pedirles que se suicidaran? Capítulo 527. Independientemente de mis sentimientos, había que hacer algo al menos con la mente colmena en su lugar. En realidad no estaba dispuesto a decirles que se separaran, y esto significaba que tenía que asegurarme de que estas chicas no tuvieran algunas inclinaciones extrañas causadas por sus instintos y falta de conocimiento, como las jóvenes reinas, por ejemplo. Hablemos con ellos, dije. Mejor hacerlo cuanto antes. Por supuesto, asintió Ambi. Ambos abandonamos el lugar de observación y volamos hacia el grupo más cercano de ardés que estaban sentados en una de las muchas repisas estrechas que se construyeron entre las celdas de cría. Las abejas nodrizas fueron muy eficientes y ya les habían puesto túnicas sencillas a las chicas, además de darles frascos de néctar que estaban bebiendo. Sin embargo, la mayoría de las otras chicas en esta posición habrían estado demasiado distraídas para hablar conmigo y con Andy. La mente colmena era diferente. Nos notaron de inmediato, y una parte de los ardés se giró para observarnos. Al mismo tiempo, las expresiones de todos, incluso las de quienes no nos miraban, se llenaron de curiosidad. Sus antenas movieron, y supe que percibían nuestro olor, por el cual nos reconocerían como sus padres. Sobre todo, Ambrosía. Reina, dijeron varios ardés a la vez, sobresaltando a las enfermeras cercanas. Luego, solo una continuó. Reina, ¿de qué se trata todo esto? Y como era común con las abejas recién nacidas, me ignoraban por completo cuando Ambi estaba presente. Esto me ponía un poco triste cada vez que ocurría, para ellas, yo solo era un zángano común. ¿Qué quieren decir, chicas? Pregunté rápidamente para reafirmar mi presencia e importancia. Algunos ardés se giraron hacia mí. La mayoría seguía comiendo o mirando a Ambi. Si no sintiera la amenazante nube de su presencia mental cerca, probablemente podría imaginar que actuaban por su cuenta. Eres nuestro padre zángano, de quien nuestras hermanas han hablado y pensado, dijo un ardé, dirigiéndose a mí. ¿Eres importante? ¿Por qué nuestras hermanas piensan tanto en ti? Al mismo tiempo, otro le habló a Ambrosía. Reina, sentimos y percibimos mucho sobre la colmena en la que vivimos. Hay tanto que no entendemos, y por eso no sabemos cómo servirla mejor. Por favor, guíanos. Claro, una mente colmena podría participar fácilmente en dos conversaciones a la vez. Pero esto me resultó un poco confuso, sobre todo porque ambas conversaciones ocurrían una al lado de la otra. Al menos las abejas nodrizas se han hecho a un lado y han liberado algo de espacio en la percha para que Ambi y yo podamos aterrizar. Claro que sí, dijo Ambrosía a la mente colmena. Sonrió. Como sabes que la prosperidad de nuestra colonia es lo más importante, debes saber lo más importante. Todo lo demás te lo explicaremos a su debido tiempo. Los ardés en la mente colmena se relajaron visiblemente. Oh, bien. Tron. Tron, ¿por qué no nos respondes? Entrecerré los ojos al impaciente ardé, que me preguntaba mientras escuchaba la parte de la conversación de Andy. Antes que nada, chicas, sí. Soy su padre y también el líder de nuestra colonia, así que soy muy importante y muy sabio, y deben escuchar lo que digo. ¿Verdad, Andy? Me sonrió con picardía, como si fuera a decir algo como, ni hablar, mi marido es un tonto. Por suerte, tenía más sentido común. Sí, así es. Tu padre hizo más que nadie para que nuestra colonia fuera tan grande como es hoy. Merece ser obedecido. Los ardés abrieron los ojos de par en par y me miraron, todos. A la vez. Con un respeto renovado. Saqué pecho para darles aún más razones para respetarme. Muy bien. Y segundo, tendrás que aprender a interactuar con personas que solo están acostumbradas a tener una conversación a la vez.
Puede que te suene innovador, pero no es común poder pensar más de una cosa a la vez. Y pude notar que la mente colmena tenía todos los pensamientos a la vez. Eran audibles como un zumbido de alas. Eso hacía que sus pensamientos fueran mucho más difíciles de interpretar, porque era difícil distinguirlos individualmente en medio de ese ruido. Como esperaba, a juzgar por la expresión de sorpresa de los Ardbes, esta idea no se les pasó por la cabeza. Por muy inteligente que fuera la mente colmena, su parámetro de inteligencia era demasiado alto, a juzgar por su panel de estado, seguía siendo un recién nacido hecho de recién nacidos. Por ahora, solo sigue las instrucciones de las abejas nodrizas que te atienden, ¿de acuerdo? Luego habrá otras abejas con instrucciones para ti. Nunca te quedarás sin una guía a la que seguir. Los Ardbes asintieron, con aspecto de estar muy aliviados por la revelación. Ahora que me estaba acostumbrando a su forma sincronizada de moverse y expresar sus emociones, sentí una adoración familiar que me invadía. Incluso siendo un ser que estaba mucho más allá de mis viejas ideas de lo ordinario, mis hijas solo querían hacer grande a nuestra colonia y servirla fielmente y no perderse en el ancho, ancho mundo. Tuve que proteger sus ojos brillantes y sus dulces sonrisas. Para empezar, extendí la mano y le revolví el pelo corto al más cercano. Toda la mente colmena se sobresaltó con este gesto, pero les dirigí mi sonrisa más tranquilizadora. Son preciosos, les dije. Aprenderán otras cosas, pero recuerden siempre esto también. El bienestar de la colonia depende del bienestar de sus miembros. Los Ardbes todavía parecían algo aturdidos cuando me alejé de ellos y me volví hacia Ambi. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero creo que podemos hablar más sobre ello en un lugar más apropiado. ¿Volvemos a la oficina? En un momento, dijo. Entonces extendió la mano y le dio una palmadita en la cabeza a otro Ardbe. Ahora la mente colmena estaba doblemente aturdida. Ahora podemos irnos. Capítulo 528. Incluso en nuestra oficina en los aposentos reales, sentí la presencia de la mente colmena en las cercanías. No se hizo menos notoria, y solo pude concentrarme en ignorarla como si bloqueara el zumbido de todas las mentes individuales de las abejas en el imperio de las abejas. Ignorar era más fácil cuando me sentaba en mi silla y me concentraba en el negocio. La mente colmena necesitará muchos tutores. Tutores especializados que puedan enseñarles no solo los fundamentos del mundo y las artes, sino también cómo interactuar con la sociedad. Pero hay buenas noticias. Se les puede enseñar todo esto a la vez. Ambi tomó una silla en el lado opuesto del escritorio de trabajo y asintió en señal de comprensión. Esto les ahorrará mucho trabajo a las abejas maestras. En lugar de enseñar a miles de abejas, cada una solo tendrá que enseñar a una. Pero mis maestras principales y yo tendremos que encontrar la manera de enseñar habilidades sociales a la mente colmena. Normalmente, algo como las habilidades sociales no sería un problema para una abeja recién nacida. Después de todo, tenían sus instintos en los que confiar. Sin embargo, la cultura del imperio de las abejas ha evolucionado hace mucho más allá de los fundamentos de la edad de piedra que alguna vez tuvieron. Había muchas cosas, como nombres, juegos de palabras, símbolos de rango y oficio, etc. Todos eran importantes para trabajar eficazmente en el imperio y para entablar amistad con las hermanas. Sí, quizá creen un curso de estudio completamente nuevo solo para la mente colmena. Las abejas suelen aprender la mayoría de estas cosas de sus maestros o compañeros mayores mientras aprenden en la escuela o hacen prácticas en sus primeros puestos de trabajo, pero no creo que esto funcione para una mente colmena. Ambi se puso un dedo en la barbilla. Podemos usar la mente colmena para asignar algunas de sus abejas a diferentes clases escolares, solo para que interactúen con otras abejas. Hizo una pausa y frunció el ceño. No, no creo que se hagan amigas sin ayuda externa. La mente colmena es muy diferente de las abejas comunes. Algunos incluso podrían argumentar que una mente colmena no es una abeja, reflexioné, pero en cuanto vi la mirada confusa y ligeramente alarmada de Ambi, negué con la cabeza enérgicamente. No, yo no. Fue solo una idea al azar, olvídalo. Claro, la mente colmena es una abeja. Al fin y al cabo, está hecha de abejas. En todo caso, son más abejas que cualquier otra abeja. Mi esposa levantó las cejas. Qué buena explicación, Nettie. Facilitará que nuestras otras hijas comprendan que es una mente colectiva. En cuanto a los tutores que las ayuden con la sociabilidad, quizás podamos preguntarle a Urriesgone.
Los artistas son quienes mejor conocen nuestra cultura. Le sonreía a Ambi. ¡Qué idea tan genial! Hagámoslo ya. Warriesgone estaba dispuesta a ayudar, por supuesto. Juntos, primero elaboramos un borrador de un plan de estudios, luego un plan más sólido, que se ejecutó rápidamente. Al día siguiente, la mente colmena, que aún no se había hecho un nombre, comenzó su educación en casa. En total, se enviaron unas pocas docenas de sus abejas a aprender de varios maestros. Teoricé que, con la cantidad de cadenas de pensamiento que una mente colmena de este tamaño podía tener simultáneamente, todo el programa escolar podría dividirse en hilos paralelos y enseñarse a la mente colmena en tan solo unos días. Pero como las cosas debían enseñarse en orden para poder ser entendidas, esto era solo una teoría. La mente colmena ya ha aprendido increíblemente rápido. Increíblemente rápido. Incluso las mentes colmena comunes aprendieron cosas nuevas a la velocidad del rayo gracias a su gen de aprendizaje rápido con límites rotos. Pero ser parte de la mente colmena amplificó esta habilidad aún más. Tan pronto como su tutor explicó la mente colmena aprendió no solo B y C, sino la mitad del alfabeto. Para mi alivio, este asombroso nivel de comprensión se extendió también a lo social. Las abejas artistas enviadas para explicar la mente colectiva, nuestra cultura, no tuvieron que esforzarse demasiado. Sobre todo porque al final ya tenían hecha la mitad del trabajo. El problema era que, aunque unas cuantas docenas de artes estaban ocupadas aprendiendo, la mayoría no tenía absolutamente nada que hacer. La mente colmena misma estaba ocupada, pero para ella, esto era como tener un par de manos ociosas. O miles de pares. ¿Cuáles eran algunas de las peores cosas que le podían pasar a una abeja? El aburrimiento. La pereza. La falta de contribución a la colonia. Para evitar que la mente colmena se deprimiera por la inactividad forzada, dispuse que sus miembros fueran enviados a diversos trabajos de baja calificación, principalmente como transportistas o limpiadores, como aprendices. Algunos de estos ardes fueron a ayudar a los artistas. La mente colmena tenía suficiente creatividad como para intentar dibujar cosas por sí misma. Fue durante estos aprendizajes que la mente colmena pudo poner a prueba sus lecciones sociales teóricas en la práctica, y las otras abejas pudieron acostumbrarse a la presencia de la mente colmena. Pasó una semana así, y las nuevas generaciones de ardés, generaciones que se morfotiparon hace tiempo y que ya no se podían cambiar, también formaron mentes colmena. Al menos ahora sabía qué hacer con ellas. Después de esta semana, supe que al menos mis esfuerzos por enseñarle a la mente colmena cómo ser, bueno, una abeja no fueron en vano. Eligieron un nombre, y realmente era un nombre con un coeficiente intelectual de 900, que solo una mente colmena podría haber ideado. Decidieron llamarse Precious. Precious también aprendió los fundamentos de casi todos los trabajos a los que solían asignarse los ardés. Declararon que podían seguir estudiando cualquiera de ellos y trabajar en varios a la vez. No estaban mintiendo. Otra semana demostró que Precious tenía la capacidad mental suficiente para que sus miembros trabajaran independientemente, manteniendo la sincronía y la eficiencia. Fue increíble, sinceramente. Workarder informó un aumento de efectividad del 5 al 35% en lugares de trabajo con trabajadores Precious. Pero no tomé el gen de mente colmena solo para esto. Capítulo 529. El objetivo original de crear mentes colmena era estudiar el sonido misterioso del que me habló el árbol campeón. Desde entonces, no compartió más detalles sobre mí con él, y en general se mantuvo inerte. Su educación y adoctrinamiento aún estaban lejos de completarse debido a la lentitud del proceso, pero progresaban. El último gran éxito de sus maestros fue lograr que el árbol aceptara que el bienestar de sus crías estaba directamente relacionado con el bienestar del imperio de las abejas. Esperaba que con la increíble capacidad mental de las mentes colmena, pudieran descifrar este extraño código. En lugar de dejar que Precious se dedicara a todo tipo de tareas, ordené a Researchina que los sometiera a un entrenamiento completo de investigador. Después de esto, el 90% de su energía mental y física se destinaría a investigar este proyecto. Precious siguió mis instrucciones obedientemente y no les decepcionó en absoluto que los despidiera de sus anteriores puestos. Esto no era extraño para las abejas, pero incluso ellas tenían preferencias, por eso teníamos orientación laboral como parte del currículo escolar. Le pregunté a Precious al respecto y me respondieron con mucho gusto. Nos cuesta tener preferencias, padre.
Al principio era un concepto extraño. Nuestros mentores tuvieron que explicárselo. Sabemos que cada mente que duerme en la nuestra tiene sus propias preferencias, aunque no lo supieran al convertirse en nuestra mente. Pero hay tantas que se mezclan, y la mayoría de las veces, al final, da igual. Sabemos que nos gusta bailar y los dulces. A casi todas las abejas les gustan. En retrospectiva, la respuesta tenía mucho sentido, pero a la vez era demasiado extraña para que yo pudiera encontrarla fácilmente. En cualquier caso, me hizo sentir menos preocupado por enviarlos a trabajos para los que no son aptos. Casi al mismo tiempo que Precious empezó a investigar el sonido misterioso, las primeras reinas G&B emergieron de sus cápsulas. Solo había una prueba, pero varias docenas más estaban en camino. Para mi alivio, eran como reinas normales en todo lo importante. Lo que significa que casi iniciaron una pelea al emerger. Ambi siempre se aseguró de colocar grupos de reinas jóvenes lejos unas de otras, para que las reinas pudieran ser atrapadas y detenidas antes de que sus instintos las llevaran a pelear entre ellas o contra Ambi. Pero esta vez, gracias a sus poderosas habilidades telepáticas, las reinas sintieron a sus hermanas de cría a distancia y, usando sus poderosas alas evolucionadas, volaron directamente una hacia la otra. Menos mal que todavía eran demasiado débiles y despistados y los guardias de la colmena los detuvieron fácilmente, o podría haber sido desastroso. En todos los demás aspectos, salvo en su capacidad para llevarse bien, mis hijas fueron tan maravillosas como siempre. Completaron su programa educativo con gran éxito, lo que las preparó para su futuro rol en el imperio de las abejas. Como todas las reinas, a estas chicas les encantaba la idea de ser madres de innumerables abejas. Les disgustaba mucho menos que sus colmenas fueran gobernadas por otra persona, pero Ambi y sus tutores las convencieron de que esto era mucho mejor para ellas y para el imperio. Y no necesitaban zánganos para poner huevos. Al principio, esto tampoco les gustó, pero yo personalmente encontré argumentos para convencerlos de lo contrario. Las abejas zánganos son horribles, mis princesas. Es mejor que no tengan que lidiar con ellas. Cada una tiene que estar atada con correa y cadena. Si no, están condenadas a hacer alguna tontería. Si ven a una reina, a cualquier reina, empezarán a hacer sus horribles embestidas de cadera, ni siquiera les importará tener una reina. Y a diferencia de las reinas, no hacen nada productivo en sus vidas excepto aparearse. Y también son tontas. Ni te imaginas lo tontas que son. Más tontas que una piedra, literalmente. La fila de reinas G&B que me habían estado escuchando inclinaron sus cabezas y vi la misma pregunta aparecer en los ojos de todas ellas. Padre, pero tú eres un zángano. ¿Eres todo eso también? Preguntó el más amable, casi con amabilidad. Mamá a veces piensa que es muy tonto, respondió otro, mucho menos amable. Así que no es mentira. Pero papá es poderoso, inteligente y bueno. Todo el mundo lo dice. Respondió la primera reina G&B. Sí. Sí, soy todo esto. Exclamé, agitando las manos. Soy especial y he evolucionado, a diferencia de los demás zánganos, que son seres salvajes y sin evolucionar con una inteligencia de 3. Ah. Ah, claro. Resoplé y crucé los brazos sobre el pecho. Debería haber pasado más tiempo con ustedes, queridos míos. Es evidente que sin la mirada cercana y la guía de su padre, no han adquirido mucho respeto por mí. Para mi gran placer, y cierto alivio, realmente protestaron. Te respetamos mucho, padre, por favor no estés triste. Padre triste, colonia en decadencia. Padre no puede estar triste. Lo siento, solo preguntaba. Sonreí radiante. Adorables. Estas chicas no eran nada malcriadas. Bueno, quizás sí lo eran un 5%. La que solo preguntaba no parecía ni sentía mucho remordimiento. Las perdoné a todas, por supuesto. Cuando, una semana después, llegó el momento de que mis niñas partieran hacia las subcolmenas que se convertirían en sus nuevos hogares, les di a cada una un abrazo de despedida antes de que se fueran. En un mes, el imperio de las abejas tendría muchas nuevas generaciones poderosas. Y muchas más mentes colmena, ya que eran prácticamente imposibles de evitar. Se construirán cada vez más centrales hidroeléctricas y la electricidad se extenderá por el imperio de las abejas. Quizás, con la ayuda de las mentes colmena, podamos inventar servicios eléctricos que me faltaban en mi vida terrestre. Las bombas de agua alimentadas por plomería y electricidad serán un gran comienzo.
Pero mientras estas cosas sucedían en el imperio de las abejas, en la otra mitad del continente, mis chicas estaban luchando en una guerra. Capítulo 530. Las expediciones que me enviaron le han arrebatado una buena parte del continente al ciervo de lomo liso. En algunos lugares, tantos ciervos murieron por picaduras de abejas que los cadáveres se amontonaron formando montañas enteras. Eran demasiados para comer, pero en lugar de dejar que se pudrieran, los soldados plantaron las semillas que el árbol campeón les dio cerca. Estas semillas se convirtieron en árboles usnea evolucionados y espinosos que producían néctar y frutos que alimentaban a las abejas tanto del imperio de las abejas como de esta expedición. El aura gélida también preservó la carne de ciervo para que pudiera consumirse posteriormente. A pesar de la distancia del imperio de las abejas, al menos en lo que se refería a la comida, los ejércitos de la expedición no tenían por qué temer la falta de recursos. Pero a los ciervos también les gustaban los frutos del árbol usnea. Y su dios notó la participación de las abejas. Los exploradores de ojos azules han informado que algunos ciervos en las zonas más profundas del continente han comenzado a desarrollar resistencia al veneno, además de su creciente defensa física. Antes de que su resistencia al veneno se convirtiera en inmunidad al veneno, envié una orden para iniciar una cacería específica contra estos ciervos. Escuadrones de abejas, armados con aguijones con veneno concentrado, el más letal de todos los que conocíamos mi propio veneno, buscarían y matarían a todos esos ciervos. Por supuesto, esto requería que los aguijones que envié en cajas llegaran al ejército de la expedición. Hasta entonces, solo podían confiar en sus propias armas. Pero para cuando mis aguijones alcanzaran al ejército de la expedición, ya habría varias generaciones de abejas resistentes al veneno circulando por ahí. Si se permitiera que el gen se propagara, viajaría cada vez más lejos, hasta que mis niñas tendrían que confiar únicamente en el filo de sus aguijones y en las balas de sus rifles para matarlos. Como los ciervos eran 100 veces más grandes que una abeja, esto haría que su tarea fuera muy difícil. A pesar de esto, sentí que la campaña contra los ciervos de lomo liso estaba bajo control, y una vez que los eliminaran, no tendría que preguntarme qué más podría atacar al imperio de las abejas. Al menos no en este continente. Luego llegó Workarder con otro informe programado y trajo noticias inesperadas y preocupantes. Cada vez hay más barcos humanos que se pierden en el mar, padre. Esto ha sido así desde que comenzó la evolución rápida, según me contó la hermana Susurro, pero he comprobado que ha ido empeorando en los últimos meses. Me temo que, si esto continúa, toda nuestra logística marítima estará en peligro. Incluyendo los barcos que envían suministros a los ejércitos de expedición y los barcos que traen noticias del Imperio Bardo. Me incliné hacia adelante en mi asiento. ¿Estás seguro, Workarder? Hay docenas de razones por las que un barco podría naufragar en el mar, sobre todo si no tiene ningún medio de comunicación. ¿Tormentas, plagas, piratas? Workarder meneó la cabeza. Esas no son las razones, padre. Recuerda, desde la unificación del imperio de las abejas, todas las naves llevaban abejas a bordo y un señalizador para proteger los suministros de comida de los insectos y las ratas, y también para comunicarse con el imperio. Solían tener tiempo para informar sobre cualquier amenaza que enfrentara la nave antes de que se hundiera. Asentí, reclinándome nuevamente en mi silla y frunciendo el ceño. Poner abejas en naves humanas fue algo que se me ocurrió. Mejoró enormemente la logística marítima y fluvial del imperio, y nos beneficiamos tanto como los humanos. Entonces los barcos se perdieron en el mar por razones inusuales. Esto parece demasiado importante como para descubrirlo ahora. No quería molestarte hasta estar seguro de que valía la pena. Y me enteré hace poco. Al principio, los barcos se perdieron demasiado lejos en mar abierto como para enviar mensajes a la costa. Claro que una tormenta podría habérselos llevado fácilmente. Workarder agitó los brazos animadamente. Pero ahora un barco ha desaparecido más cerca de nuestras costas. Las abejas a bordo enviaron un mensaje de que algo parecido a una enorme bestia pez rondaba bajo el agua y luego embistió el barco. ¿Y este fue el final del mensaje? Workarder asintió. Sí. Me da la sensación de que las abejas a bordo murieron antes de poder decir más, lo cual es horrible. Padre, debemos encontrar a esta bestia y hacerle pagar. Si no, ella y sus congéneres pueden atacar otras naves. En todas partes. El mar era un lugar extraño e inexplorado, sobre todo ahora. Cada semana, Whisper me contaba que los pescadores habían sacado algún pez evolucionado y extraño.
Hace tiempo que los humanos se han vuelto cautelosos al comer incluso especies que antes nos eran familiares, ya que nunca podían saber si seguían siendo seguras para comer. Al menos hasta que las abejas lo comprobaron. Pero todas estas criaturas se mantenían alejadas de los barcos y la gente en tierra. Esperaba que eso significara que, al menos hasta que alguien ganara la batalla campal que se desarrollaba bajo el agua, no se molestarían en atacarnos. Al menos en el futuro previsible. Pero por supuesto que estaba equivocado. Quiero tener toda la información que tengas sobre los casos que podrían surgir de los ataques de estas bestias. Debemos averiguar más sobre ellas, encontrar dónde viven y enviarles un explorador de ojos azules. Tienes toda la razón. Hay que encargarse de ellas. Dejar que las bestias anden sueltas sería como tumbarse boca arriba y esperar a que lo pisen. No sabía qué pretendían estas bestias al atacar nuestros barcos. Quizás estaban aliados con el dios del ciervo de espalda lisa, quizás formaban parte de un plan más complejo, o quizás simplemente evolucionaron de tal manera que eran propensas a atacar barcos por accidente. De cualquier manera, su dios cometió un error y las bestias iban a pagar por ello. Tuve que ahuyentarlos antes de que nuestras cadenas de suministro a las fuerzas de expedición también fueran atacadas. Fin del capítulo 530.